fisuras palatinas, generalmente como fisurado, ¿no? Pero regularmente no lo encuentran como fisurados labio-alveolo-palatinos. Pero ¿por qué yo les digo fisurados labio-alveolo-palatinos? Porque la idea de un paciente fisurado, del tratamiento de un paciente fisurado, no, tienes la clase 1, Diego, ahí dice clase 1, esa es la segunda. Hay uno que es clase 1. ¿Me escuchas, Diego? Sí, sí, doctor, ya, ok. Ya, entonces estamos en la clase 1. Entonces yo hablo de fisurados labio-alveolo-palatinos, ¿por qué? Porque la idea de una cirugía en un fisurado es incorporarlo a la sociedad con el menor número de estigmas. Y al tener ellos una fisura alveolar y no tratarla, no estamos incluyéndolo a la sociedad con el menor número de estigmas. Y además tendríamos que agregarle, probablemente para ser más claros, fisurados nasolabio-alveolo-palatinos. ¿Por qué? Porque todos los pacientitos fisurados labiales tienen fisuras nasales, perdón, tienen nariz leporina. No se le llama fisura nasal porque fisura es separación, no están separadas, pero sí tienen una nariz leporina. Y no hay otra manera de llamarlos, no es nariz leporina. Entonces, en principio, nosotros como estudiantes de medicina no vamos a decir un paciente con fisura, un paciente leporino, ¿no? Porque lepórido es conejo y entonces estamos no usando un término médico, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Siempre pensar en la posibilidad de que cualquier mujer gestante puede tener un niño fisurado y ser la primera en la familia. Y esta es esta razón de la etiología. ¿Y por qué digo que a cualquier gestante puede tener un niño fisurado? Porque pueden estar en un estado de hipoxia, o sea, vivir en altura, por ejemplo, donde hay hipoxia, o consumir tabaco, y eso sería una de las etiologías para un paciente fisurado. Hay que recordar que la etiología es multifactorial e impredecible. Es decir, no quiere esto decir de que si yo estuve en altura en tal mes y del embarazo y tal, ya de hecho voy a tener mi hijo fisurado, ¿no? Sin embargo, hay varias causas, ¿no? La alimentación, por ejemplo. Yo que he hecho campañas a nivel de todo el Perú, les puedo decir, hay muchos niños en la selva fisurados, se encuentran fisurados y ya por etapas he visto que han llegado campañas de estos niños fisurados y tengo puntos mapeados donde están las complicaciones severas de los pacientes fisurados hechas por el mismo grupo de fuera que vino y operó, ¿no? Entonces, mala alimentación. Ustedes saben que en la selva o en la sierra no tienen conocimientos o no tienen acceso al ácido fólico. Ahora con el programa que tiene el gobierno se les da a todas las gestantes ácido fólico, pero un déficit de ácido fólico puede provocar un paciente fisurado. Dentro de etiología también es la familiar, ¿no? Y esto puede ser hasta tercera generación. El estrés también, gestantes que sean asmáticas, porque pueden tener dentro de su plan de tratamiento el estar con corticoides y entonces esto provocar también un paciente fisurado, el tomarse una radiografía sin protegerse, también puede ser otros factores condicionantes, así también como la rubiola, la toxoplasmosis, ¿no? Entonces, una gestante asmática es una gestante de riesgo para tener un
un bebito fisurado, así también como una paciente que convulsiona, porque también podría la medicina que toma ocasionar eso, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, hay gran población, la siguiente, gran población de los fisurados tienen fisuras labiales. Y la siguiente, por favor, Diego, tienen ahí está. No, perdón, anterior. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. La anterior, por favor, discúlpame. La anterior. Ya, entonces hay muchos pacientes fisurados que tienen solamente fisura labial. Y hay otro bloque de pacientes que son los menos, que tienen solamente fisura palatina. Sin embargo, la mayor cantidad, en aproximadamente un 60 y pico por ciento, tienen fisurados labiales, son fisurados labiales y palatinos. Acuérdense que el fisurado labial siempre tiene fisura alveolar y el fisurado labial siempre tiene nariz leporina. Y el fisurado palatino solo tiene fisura palatina pura, no tiene nariz leporina, no tiene fisura alveolar. Seguimos, y yo le digo siempre esto alrededor, la siguiente, por favor. Le digo alrededor, ¿por qué? Porque los peruanos somos los que menos publicamos, a pesar de toda la experiencia que tenemos. Yo también hago mi mea culpa, no he publicado nada, ni bien pocos, solamente, por ejemplo, encuentran publicaciones del doctor Rosell, que también él hace campañas y hace bastantes casos, pero es el único de todo el bloque de que operamos gran volumen, ha publicado, ¿no? Entonces yo digo más o menos, ¿por qué? Porque el último artículo peruano así que busca la etiología o estos datos grandes, es del 2011 o 12 y lo hicieron en el Instituto Perinatal, lo que antes era la maternidad de Lima, ¿no? Entonces no tenemos datos frescos porque nosotros no escribimos. Dentro de la clasificación grosera, grande de los fisurados, tenemos los fisurados puros y los fisurados con otras anomalías congénitas. Siguiente. Yo quería preguntarle a Mayumi, ¿qué entiende por fisura alveolar? Mayumi, ¿qué entiendes por fisura alveolar? Porque estoy diciendo, el paciente fisurado labial siempre va a tener fisura alveolar. ¿Qué entiendes, Mayumi, por fisura alveolar? Doctora, va a ser primero una malformación, ¿Ya? Que se va a llegar a observar en la parte o sea, va a estar dentro de las anomalías craneoencefálicas, craneofaciales. Bueno, ¿pero qué es una fisura alveolar? ¿Cómo das tu diagnóstico de fisura alveolar? Dicho de otra palabra, ¿qué significa alveolo? No te hablo del alveolo pulmonar, porque la boca también es de los médicos. Y cada vez más los médicos pierden ese terreno de la boca. ¿Qué es una fisura? Fisura, separación. Si solamente examinas las palabras fisura, separación. Falta de qué, de tejido. ¿De qué tipo de tejido? Cuando te ubicas en alveolo sabes a qué te refieres. Solamente por deducción. No porque tengas que saber el tema. ¿Qué entiendes por fisura alveolar? Elías. ¿Perdón? ¿Quieres Doctora, seguir, Mayumi? el alveolo, Ya, dime. el alveolo está en la parte dental, ¿no? No está en la parte del labio, ¿o me estoy equivocando? Me estás respondiendo con otra pregunta. Yo te he hecho una pregunta, ¿cuál es la fisura alveolar? ¿Qué idea tienes de la fisura alveolar?
El alveolo, a ver, Elías, ¿tienes alguna idea? Sí, doctora. El alveolo es una porción entre los maxilares y la mandíbula que sostiene a los dientes. ¿Es una porción entre qué me dices? Entre entre la mandíbula y los maxilares que van a sostener a los dientes. Entre la mandíbula. A ver, mandíbula, ¿te refieres a qué? Para hablar en términos más médicos todavía. Mandíbula, ¿te refieres a qué? Maxilar inferior, doctora. Ah, ya, maxilar inferior, ya, es el espacio, ¿me dices? Entre maxilar inferior, ¿me has dicho? A ver, repítelo ahora que ya no me suena feo mandíbula, sino maxilar inferior. ¿Cuál es la pregunta? Sí, una fisura alveolar, más que nada el alveolo, si hablamos, ¿qué es alveolo? ¿Ya? Básicamente, sí, es una porción entre ambos maxilares, tanto superior como inferior, más o menos así, doctora. Porción entre ambos maxilares, no, porque imagínate, a ver, ¿qué porción, espacio, porción y sinónimo de espacio quedaría entre maxilar y maxilar? Nada. Porque si tú juntas los dos maxilares, lo único que quedaría serían los dientes, ¿no? Tú dices lo que hay entre maxilar superior y maxilar inferior, que son los dientes. El alveolo es el espacio óseo donde se alberga la raíz dental, ¿ya? Entonces yo hablo de fisura, que es espacio, que es separación, quiere decir que hay una separación, y hablando de fisura hay una separación en la zona alveolar de la raíz del canino. El canino es un diente lateral, ¿no? Si yo tengo una fisura labial derecha, va a haber un espacio en la fisura, en la parte alveolar derecha, o sea, del canino derecho. Y al ver un espacio, significa que no hay nada de hueso desde donde debe estar la raíz hasta la base, donde debe estar la raíz dental, hasta el piso de la fosa nasal. Y eso ocurre en el maxilar superior, evidentemente. Si tienen un niñito fisurado labial derecho, entonces el niñito va a tener una fisura alveolar derecha y no va a haber hueso en toda la ruta de la raíz hacia piso nasal a la altura del canino del lado comprometido. Y esto cuando nacen con esta separación, ustedes saben que los huesitos de los bebitos son una esponjita. La mamá mete el chupón por ahí, ¿no? Por ley de menor esfuerzo, entra por el lado fisurado, le coloca un chupón, que además lo promocionan mucho, que se llama la tetina de Nuc, y está en principales hospitales e institutos de nuestra Lima, y ponen biberones especiales para pacientes con labio leporino. Si se dan una vuelta por el Instituto de Salud del Niño, lo que antes era el Hospital del Niño en Breña, ven por su cara lateral un sitio donde venden así con letrerazo biberones especiales para pacientes con labio leporino. Y el biberón especial que tiene una tetina, o sea, lo que llamamos el chupón, una tetina de NUC, N-U-C-K, que es una tetina ancha, donde el orificio para que baje la leche no está en la punta como lo normal, sino en la base inferior. Entonces, los niños tienen reflejo de succión. Y el reflejo de succión, ¿en qué consiste? En que introducen pezón, chupón, tetina, lo que le quieran llamar, y el niño lo que va a hacer es, con el orbicular, que lo tiene partido, lo junta, ¿ya? Lo junta y la lengua la presiona hacia el paladar. Y allí después el paladar blando se levanta y la leche cae. Esta tetina de Nuc cierra ficticiamente el paladar para que el niño pueda hacer ese movimiento. Y entonces el succionar y succionar así hace que este chupón, al ser tan grande,
separe el hemipaladar derecho del izquierdo. Estoy hablando de pacientes fisurados palatinos. Y entonces cuando nosotros queremos hacer la cirugía del paladar, lo tenemos como dividido el paladar en 3/3. Un tercio es la mitad fisurada, el otro el espacio tan grande que ha habido y el otro la otra tercera parte del paladar fisurado, y en nuestra cirugía vamos camino al fracaso. ¿Por qué? Lo podemos cerrar, pero hacemos unos puntos para que alcance un borde con otro a tanta tensión que vamos a limitar el crecimiento del tercio medio de la cara. ¿Cuál es el tercio medio de la cara? Tercio superior, de donde nace el cabello hasta la sutura frontonasal. Tercio medio, sutura frontonasal hasta el reborde alveolar superior. Entonces, como yo he hecho una sutura tan a tensión para que me cierre la cirugía del paladar, no dejo crecer a todo el paladar y ese tercio medio no crece. Y yo hago la iatrogenia de, dicho en otras palabras, puedo decir bonito, ¿no? En provocar una cirugía complementaria, ¿no? Y hago una reducción de tercio medio de la cara que dentro de todas las listas normales de mis cirugías la voy a agregar. ¿Se dan cuenta? Solamente por el hecho de usar esa tetina de Nuc. Entonces, si vemos un niñito fisurado, nunca le recetemos, le indiquemos una tetina de Nuc. Ellos tienen que hacer lactancia materna, y eso es tema para otra clase. Lactancia materna diferente, ¿no? El niñito prácticamente paradito para que no vuelva la leche y que caiga por gravedad la leche. Cuando se cansa el bebé, sacan la leche con pezonera, lo colocan en la pared en la puerta de la refrigeradora, y a la siguiente lactada, eso lo sacan, lo ponen en baño María y se lo dan con jeringa o se lo dan con gotero, de tal manera que el paladar no se abre. ¿Se dan cuenta? Y al abrirse más la fisura alveolar, también se abren las partes blandas que son el labio, que es el labio. Y entonces hacemos un labio antiestético, hacemos un labio a tensión, porque está muy separado, y ese labio a tensión también va a provocar la retracción de tercio medio de la cara. Entonces, por eso el tratamiento de un fisurado no es solamente que yo opero bien, no. El tratamiento de fisurado, el líder es un cirujano. En el Perú, ¿quién puede operar fisurados? Según nuestros sílabus de nuestras universidades, San Marcos y Villarreal. ¿Quién puede operar? Los cirujanos plásticos, los cirujanos de cabeza y cuello y los cirujanos pediatras. ¿Que todos lo hacen? No. Es según sus gustos, sus habilidades, sus capacitaciones extracurriculares, etc. No todos lo hacen, pero estas 3 especialidades lo pueden hacer. Por eso yo puedo darle la clase de fisurados. Y yo voy a dar un esquema que no sé, probablemente puede ser diverso al que da el doctor Andy Bigri, pero cada cirujano hace un protocolo del cual él maneja y le va bien, porque se capacitó más, porque tiene más habilidades, por lo que sé, porque le va bien los resultados con sus pacientes. Hay más de 14 protocolos para operar fisurados. Yo les voy a dar solamente uno de ellos. Si es igual al doctor de cirugía plástica, bien, y si no, ustedes se enriquecieron teniendo 2 protocolos, y si les interesa pueden buscar muchos más. Entonces, según la proyección que tenemos ahí, yo les voy a explicar para esto, para cabeza y cuello, tienen que tener presente mucho la base de la anatomía, ¿no? Entonces, viendo, a ver qué tenemos ahí, tenemos un agujero en el medio, ¿verdad, Diego? Un puntito negro, lo puedes señalar, un puntito negro, y ese puntito negro, Diego, ¿estás ahí? Ahí está, ese es el puntito negro, y ese puntito negro se va abriendo como una V, ¿no? Hacia una V, hacia la zona esa media anaranjada, de la zona roja. ¿La ven, no? Sigue la V, Diego. V, la V chica. No, desde el punto negro, ahí está.
Entonces, cuando está el rojo, ese rojo significa labio y la parte naranja significa alveolo. Este es un esquema de la clasificación de fisurados de Spina, no espina, sino Spina, que se usa cuando uno hace publicaciones y pueden todos identificarse según esta clasificación, ¿no? Entonces, lo de arriba rojo significa el labio y la parte naranja es el alveolo. Entonces, un paciente fisurado bilateral, o sea, del lado derecho y del lado izquierdo, va a tener una fisura alveolar a nivel del canino derecho y va a tener fisura alveolar a nivel del canino izquierdo. Por lo tanto, el maxilar superior, ¿no? Porque les dije que esa fisura va desde la raíz del diente, que es la parte alveolar, hasta el piso de la fosa nasal, ¿cierto? Entonces, si tengo un fisurado labial bilateral, ¿en cuántas partes se ha dividido mi maxilar superior? Leonardo, ¿en cuántas partes, siguiendo esa secuencia, en cuántas partes se ha dividido mi maxilar superior en el caso de un paciente fisurado labio, alveolo, palatino, completo? ¿En cuántas partes se ha dividido el maxilar, Leonardo? Leonardo Pérez Acuña, ¿estás? No está Leonardo. Faltó. ¿Y Miguel Ángel Pérez Acuña? Sí, doctora, ¿me puede escuchar? Yo puedo escuchar, pero ¿quién eres tú, Leonardo o Miguel? Soy Pérez Acuña Leonardo, doctora. Ah, eres Leonardo. Ya, Leonardo. Entonces dime, ¿en cuántas partes tiene dividido el maxilar superior un paciente fisurado labio alveolo palatino completo? Bilateral, estoy diciendo, ¿no? Si mi fisura alveolar es desde la zona de la raíz de un canino que todavía no tiene el bebé, ¿no? Hasta el piso de la fosa nasal, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿en cuántas partes está dividido ese maxilar superior? ¿Y Miguel qué opina? Miguel. A quien no está es Miguel. Leonardo sí, Miguel no está. Ya, Miguel faltó. Brian Pérez. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Doctora, llamó Brian Pérez, Sí. pero alguien había prendido su micro, no. Bueno, si está Miguel Pérez Acuña que me hable, pero acá solamente tengo un Pérez M, que debe ser Leonardo Miguel. A ver, Miguel, ¿estás? Miguel Pérez, ¿estás? Diego, ¿está Miguel Pérez? No, doctora, parece que tiene problemas de Ya. internet, por eso que no puede Ya, contestar. Brian, lo que sea. Brian Pérez. A ver, dime, Brian. ¿En cuántas partes se divide el maxilar superior en un paciente fisurado? Labio, alveolo palatino, bilateral. En 3 partes, doctora. En 3 partes, claro, en 3 partes. En una porción desde la zona de la premolar hacia la tercera molar derecha, de la zona de la premolar, ¿no? Canino, el siguiente es premolar, hasta la tercera molar izquierda, y el fragmento que queda en el medio. ¿Y podrías decirme qué dientes quedan entre canino y canino? Brian, ¿qué dientes quedan entre canino y canino? ¿Qué dientes están ahí? Entre canino y canino, ¿qué dientes tenemos? Entre canino y canino, ¿qué dientes tenemos? ¿Cómo se llaman los dientes que tenemos entre canino y canino? Incisivos,
Los incisivos. Incisivos. ¿Cuántos incisivos? A ver, dos, bueno, un lateral y el central. No, ¿cuántos en total? Te he dicho cuáles. ¿Cuántos? ¿Dos, doctora? Cuéntate tus dientes. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos incisivos superiores tienes? Cuéntatelos. No te digo cuáles, no te pido el nombre de los incisivos, sino cuántos. ¿Cuántos incisivos tienes en maxilar superior? 8, doctora. Doctora, No, 8 entre arriba y abajo, pero te digo, ¿cuántos incisivos tienes en tu maxilar superior? 4. 4. Entonces, esos 4 incisivos están dentro de un hueso, ¿ya? Y ese fragmento de hueso que queda en el medio de un paciente fisurado se llama premaxila. Y se darán cuenta que esa premaxila es una porción ósea muy valiosa. Si estamos queriendo hacer todos los tratamientos quirúrgicos para incorporar a la sociedad en el menor número de estigmas. Entonces, esa porción que va a tener los 4 caninos tiene que estar preparada, tiene que estar alineada, tiene que estar todo en perfecto orden para poder hacer una cirugía labial buena, bonita. Entonces aquí, dentro del equipo de tratamiento, tiene que entrar una ortodoncista. Bueno, digo una porque en mi grupo es mujer, ¿no? Pero tiene que entrar un ortodoncista. El ortodoncista da los espacios de la fisura alveolar derecha, deja un espacio como el espacio que ocupa un canino. Va al lado izquierdo y deja un espacio como el que ocupa el otro canino. Y hace que esa premaxila esté alineada. La tetina de Nuc protruye también la premaxila. Y entonces, por eso cuando el cirujano quiere operar y entra, tiene la osadía de entrar con una premaxila prominente, va camino al fracaso, porque lo va a cerrar, pero antiestéticamente y atención, y va a provocar una retrusión de tercio medio de la cara. Entonces, dentro del equipo tiene que estar una ortodoncista. Y cuando empieza a trabajar ella, a la primera consulta del paciente. El paciente, hablemos de paciente hospitalario, nace en un hospital y en un hospital, dependiendo del hospital donde estén, ya lo hará el cirujano plástico, llamarán al cirujano plástico, llamarán al cirujano cabeza y cuello, llamarán al cirujano pediatra. En el San Bartolomé, de repente llaman al cirujano pediatra porque tienen muchos cirujanos pediatras, lo que sea, pero el hospital lo llama a alguien. Y ese alguien es el que habla con la mamá cuando recién ha nacido el bebé, que ahora en estos tiempos las mamás ya saben que viene un paciente fisurado por las ecografías. Y le tendrá que explicar el procedimiento. Mi equipo, ¿qué le explica? Yo voy, le digo lo que tiene y le doy, señora, su primera cita al momento del alta. Paciente parto normal, un día de internamiento, paciente parto por cesárea, 3 días de internamiento. Entonces, que vayan el 7º día está perfecto. El 7º día, ¿cómo hacemos? Un tratamiento de todo el equipo en una sola vez. No es que él va a cada especialista, sino que el paciente llega y quien entra y sale no es el paciente de la consulta, sino entra y sale el especialista. El primero que recibe es el líder del equipo. En mi equipo yo soy la líder y está en manos míos, que soy cirujano de cabeza y cuello. Le doy toda la explicación y yo tengo conocimiento de todas las especialidades y todas las especialidades diferentes a la mía tienen conocimiento de todas las especialidades. No son las personas que lo trabajan, pero todos sabemos qué tiene que pasar. Y entonces ahí está el papá, la mamá, la abuela, si es clínica la nana, la otra abuela y todo el equipo que va a trabajar o en algún momento va a apoyar a este pacientito fisurado. Y con eso empieza el primer tratamiento de un paciente fisurado, es el tratamiento del ortodoncista. ¿Qué tiene que hacer el ortodoncista? Alinear esa zona. ¿Y cómo lo hace? Con la elaboración de lo que se llama el nasal alveolar molding. El nasal alveolar molding es
Es a ver cómo lo puedo explicar de manera sencilla, es un aparato ortopédico que lo coloca en esta zona fisurada para que todo quede alineado y se mantengan los espacios hasta el momento de la cirugía. Además, tiene una prolongación externa que va hacia la nariz leporina. ¿Por qué? Porque una de las características de la nariz leporina es que tienen hipoplasia del cartílago nasal y ellos con ese nasal alveolar Doctora, están... creo que Sí, dime. se le fue el audio. ¿Se me fue el audio? Qué raro. ¿No? Sí se ¿Alguien le tiene... escucha, doctora. Sí se le ¿Sí? escucha. Ya. Entonces, además tiene una porción que, como una prolongación que va hacia la fosa nasal para que haya más tela, para que se estire un poco más el tejido nasal. Y un paciente fisurado labial bilateral va a demorar entre todo ese proceso de elongar la naricita, de alinear y de colocar todo en orden, va a demorar 6 meses. Por eso, el paciente fisurado labial bilateral se opera en su ¿Me primera escucha ahora sí? cirugía. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctora. Ya. ¿O es solamente Sí, tú, doctora, ya se Diego, me que no escucha, me disculpe. escuchas? Ya. Entonces, un paciente fisurado labial bilateral va a tener su primera cirugía como todos los niños fisurados. Primera cirugía se llama queiloplastía, que significa la reparación quirúrgica del labio, lo va a tener a los 6 meses. Porque el ortodoncista tiene que hacer ese tratamiento. ¿Ya? Sin embargo, el paciente fisurado unilateral, como no tiene que hacer mucho trabajo, porque solamente tiene fisurado al lado derecho o al lado izquierdo, va a demorar en alinear eso 3 meses y se va a hacer su primera cirugía al tercer mes. Entonces aquí tenemos la clasificación de los fisurados labiales. En la más leve es la fisura labial cicatricial, en la cual el pacientito tiene la piel normal, el músculo lo tiene separado y la mucosa la tiene normal. Es un paciente fisurado labial submucoso. De ahí, de menos a mayor compromiso, está el fisurado labial incompleto, que tiene el vermellón o rojo del labio totalmente fisurado y el blanco del labio fisurado solamente hasta la mitad. Y el fisurado labial completo tiene el blanco del labio y el rojo del labio y el piso de la fosa nasal fisuradas. Y en la última, la más severa, es la clasificación del fisurado labial bilateral, que ya lo hemos explicado, y puede ser fisurado labial completo de un lado e incompleto del otro, o los dos completos o los dos incompletos. La siguiente. La siguiente. Ahí tienen un fisurado labial cicatricial. La siguiente. La siguiente es un niñito fisurado labial completo. La siguiente, del lado derecho. Y ahí están viendo ustedes claramente lo que es la fisura alveolar, ¿no? Pero es una fisura alveolar del lado derecho solamente y tiene el paladar, todo el maxilar superior dividido en dos partes. Y ya lo tiene bien separado. Y ahí ven las características de la nariz leporina unilateral, que son las siguientes: desviación del septum nasal hacia el lado sano, desviación de la columnela hacia el lado sano, implantación baja del cartílago alar comprometido, hipoplasia del cartílago nasal del lado comprometido y ausencia de domus o punta nasal. Siguiente. Y aquí la siguiente es una niñita más grande con las mismas características. Y ahí ven la nariz, para que vean también la nariz leporina. La siguiente es para mostrarles que las edades las encuentran
Las encuentran en todo el Perú. Pues, yo el paciente de fisura labiopalatina de mayor edad que he operado ha sido de 78 años y ese señor vivía solamente 6 horas de Lima y nunca tuvo un tratamiento, ¿no? Por falta de dinero. Entonces, sea el caso que encuentren y a la edad que encuentren, la primera cirugía es la queiloplastía. Ahí la joven de la izquierda con una fisura labial, labio alveolar, miren la separación tan grande que tiene de la zona alveolar, ¿no? ¿Han visto? Se ve hasta que se ve la lengua. Y la otra señora es una fisurada labial bilateral y van a ver ahí las características de la nariz leporina bilateral. Las características de la nariz leporina bilateral son un septum central, un septum ubicado de posición normal, pero tiene una columela corta. A la edad que ustedes encuentren un paciente fisurado bilateral, su columela va a medir 2 milímetros. Siempre, a la edad que encuentren. Tiene implantación baja de ambos cartílagos alares. Tiene hipoplasia de ambos cartílagos alares y ausencia del domus o punta nasal. La siguiente. Entonces es imposible pues de incorporar a la sociedad a alguien que tiene una fisura labial o alguien que se cierre el labio, se cierre para ahí y sigue con esa nariz, ¿no? Ese es un niñito con una fisura labial bilateral incompleta. La siguiente es para que vean este bebé cómo tiene. Tú podrías diferenciar ahí, Diego, la premaxila, o empieza por el labio, y esa parte es la premaxila, es el hueso. A ver, en el otro más grande, a ver, muéstrame, pon el cursor en la premaxila, o sea, en el sitio donde saldrían los 4 dientecitos, esa es la premaxila. Y evidentemente es una premaxila prominente, tienen que hacer el tratamiento previo. Y la parte de encima de la premaxila se llama prolabio, para que lo vean con mayor amplitud. Siguiente, ven lo mismo. Siguiente, es el mismo diagnóstico. Ahí está la premaxila prominente. ¿Por qué lo digo? Porque sus 2 porciones maxilares, donde correspondería al espacio del canino, están mucho más abajo que la porción donde saldrían los incisivos. Y el prolabio también lo ven ahí, ¿no? Siguiente. Un pacientito con fisura, la siguiente, pacientito con fisura labial bilateral completa de un lado, incompleta del otro. Igual tiene su fisura alveolar en mayor o menor grado. Y esta pacientita que no tiene problemas labiales, como les dije, fisurado palatina puro, no tiene nariz leporina, miren su nariz étnica, pero su nariz normal. Y ven que tiene todos los dientes, no tiene fisura alveolar. Siguiente. Y este es un grupo de pacientes que tienen, además de fisuras, están asociados a síndromes, como el niñito que tiene un síndrome de Goldenhar, que además de la fisura palatina que tiene él, tiene implantación baja de las orejas, tiene fístulas preauriculares, tiene macrostomía, o sea, la boca está más grande, y tiene problemas oculares también en los párpados. Siguiente. Esta es la anatomía normal en la porción superior de ambos lados contra la anatomía de un paciente fisurado. Siguiente. Siguiente. Está la anatomía normal arriba, la anatomía de un paciente fisurado abajo. Y lo único claro que tenemos es que tenemos todas las partes, pero por separado. Por lo tanto, tenemos que buscar la armonía y todo siempre, como en toda cirugía, depende de las primeras cirugías, de cuándo uno debe operar, ¿no? Siguiente. Esta es la anatomía de un paladar normal que está en el lado, si miramos de frente hacia la presentación,
En el lado izquierdo es un paladar normal porque sus fibras de los músculos del paladar son horizontales. El pacientito fisurado tiene sus fibras de los músculos palatinos oblicuos ascendentes. ¿Por qué? Porque como el hueso está separado, el músculo se tiene que insertar en donde, en hueso, entonces ubican su porción de hueso que está arriba y todas las fibras se van hacia arriba y por lo tanto, si ustedes podrán señalar la úvula del lado sano, Diego, la úvula del lado sano tiene que estar, la anterior ahí, está pasando los músculos del lado sano, ese es oblicuo, está hacia arriba, ese es el lado sano, baja al lado central. ¿Dónde está la úvula? ¿Central o por los dientes? Central, ¿no es cierto? Estás por los dientes. Central. Central es centro, central es línea media, central es donde terminan los músculos. Ahí, eso es la úvula. Esa es una úvula larga, normal, y ponte del lado fisurado donde termina la úvula del lado fisurado. Ahí está, miren dónde termina. Entonces, si yo no decolo, no bajo el músculo, voy a crear un paladar corto. Y al crear un paladar corto, ya no va a hablar nunca bien ese niño. Siempre va a hablar nasalizado. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos bien porque cada vez que hablamos nuestra úvula vibra hacia la pared posterior y toca la faringe. Un paladar corto no puede vibrar, es un orificio muy grande y entonces va a tener que ser sometida a otra cirugía que se llama ya la faringoplastía. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros debemos tener cirugías claves. Primera cirugía, queloplastía, a los 3 meses fisurado unilateral, a los 6 meses fisurado bilateral. La siguiente, la siguiente cirugía al año de edad, el paladar. En paladar bilateral o paladar fisurado labial bilateral o unilateral al año. De ahí 6 años la fisura alveolar. De ahí 18 años la nariz leporina y termina mi calendario. Sin embargo, cuando tenemos problemas como la reducción de tercio medio de la cara, tenemos que esperar hasta los 18 años para hacer una cirugía ortognática, o sea, fracturar el hueso del paladar superior y avanzarlo y hacer la cirugía que se llama el Lefort 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, donde los encontremos y a la edad que lo encontremos, ese es nuestro esquema básico de cirugía. Siguiente. Siguiente. Ese es nuestro protocolo que ya les comenté. Siguiente. Y además nosotros tenemos, siguiente, además en nuestra primera cirugía de la fisura labial, 3 meses o 6 meses, debe entrar el otorrino para ver si es que tiene alguna alteración a nivel de los tímpanos, si el tímpano está opaco. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio de los niños fisurados no tiene su posición normal como la nuestra, hacia arriba, sino tiene su posición horizontal. Eso hace que la comida pueda contaminar y tengan otitis a repetición. Entonces, con nuestra cirugía del labio, entre el otorrino, y si tiene algún problema en la parte alveolar, en la parte del tímpano, va a poner tubos de ventilación para que este niñito no tenga hipoacusia, para que no sea sordito. Y después vuelve a entrar el otorrino al año de edad cuando hacemos la cirugía del paladar y haya o no haya compromiso, coloca sus tubos de ventilación. Entonces, a quienes tenemos dentro del equipo, ya tenemos al ortodoncista, también tenemos que tener a un odontólogo general, porque los paladares, y al operar labio o paladar, tenemos que tener un paciente desfocalizado para que no nos contamine ni la herida del labio ni la herida del paladar. Tenemos que también tener dentro del equipo un terapista de lenguaje. ¿Por qué? Porque después que se hace la cirugía, pasadas unas 6 semanas donde todos los tejidos labiales ya están cicatrizados, el terapista de lenguaje entrena al músculo orbicular para que haga unos movimientos que nunca hizo. Y también lo ve también en la primera visita, y lo que hace la terapista, porque también tengo un grupo, una señora, una terapista,
mujer, entonces la terapista le tiene que decir que no puede ese niño nunca dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque ni se debe, en el momento que le corresponda, meterse la mano en la boca. No debe usar chupón, porque muchas mamás, por vergüenza, le dan un chupón para que le tape el labio. Entonces no debe usar chupón, no debe dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque cuando esté operado de labio y solamente duerme boca abajo, la cirugía la va a estropear, ¿no? Entonces, y de ahí la terapista de lenguaje le enseña, después de 6 semanas de la cirugía del labio, le enseña el uso del orbicular, y después de 6 semanas de la cirugía del paladar, le va a enseñar al uso de los músculos que por primera vez los tiene juntos. ¿Y por qué se opera el niño 1 año? Porque en 1 año el niño empieza la fijación cerebral del lenguaje. Entonces tú lo operas despasado el año, ya es más difícil su terapia. Tiene que desincronizar lo que ya sabe hablarlo mal para volverlo a hablarlo bien. Entonces por eso la importancia de las cirugías al año. La cirugía del paladar es al año. Y la terapista del lenguaje entrena a que hable bien, le hacer masajes a la mamá y etcétera. ¿Y quién más está en nuestro equipo interdisciplinario? ¿Y por qué interdisciplinario? Porque todos saben qué va a ser el otro. Multidisciplinario es como para un paciente diabético. Vaya un podólogo, vaya un oftalmólogo, yo no sé lo que harán, pero lo ponen bien. Acá no, todos estamos sincronizados, por eso es un equipo interdisciplinario. Entonces, dentro de ese equipo interdisciplinario, evidentemente también tiene que ser la psicóloga. Al inicio, por los padres, la familia. Después, por el niño, prepararlo para el ingreso al nido. Después, prepararlo para las exposiciones, porque a veces hay niñitos muy inteligentes que piensan más rápido de lo que pueden hablar. Y después el prepuber y la adolescencia y tal, y lo acompañan hasta los 18 años. No todos los años, pero sí saben que tienen una terapista, ellos se notan. Les dicen, mira, si notas tal cosa, llámame, ahí estoy. Entonces tenemos que tener también una terapista de lenguaje. Entonces todo este equipo es el que trabaja para que al final tengamos un paciente incorporado a la sociedad con el menor número de estigmas. Siguiente. Ya hemos tenido nuestro protocolo. Esto es para que ustedes lo lean del equipo he puesto en multidisciplinario, es interdisciplinario. Este es el momento de intervención quirúrgica con la regla de los 10. Siguiente. Siguiente. Ya, este es el momento de la intervención quirúrgica con la regla de los 10, más de 10 semanas de vida, más de 10 de hemoglobina, más de 10 libras de peso, más de 10.000 leucocitos. Siguiente, hay muchas técnicas para los fisurados labiales y uno las usa según un pacientito, además de fisurado labial, tiene un labio alto, entonces una técnica que cierro el labio y lo bajo también. Otros que tienen labio largo, y para hacerlo más estético, otra técnica, y también de fisurado y tal. Pero la técnica básica, como para pregrado, es la técnica de Millar, que consiste en la rotación avance, y para eso tienen que conocer bien la anatomía del labio, básicamente del rojo del labio, donde tenemos la comisura. ¿Puedes señalar la comisura, Diego? Donde tenemos la comisura anterior. O sea, la imagen que ahí, tenemos la comisura, y de la comisura lo que sigue es el arco de Cupido. El arco de Cupido es la porción central del rojo del labio, que si lo seguimos hasta arriba va a coincidir con la columela. Ese arco de Cupido tiene un punto alto, un punto más alto del arco de Cupido, un punto más bajo y también otro punto más alto derecho, izquierdo. Se mide desde la comisura al punto más alto del lado sano y se transporta esa medida al lado fisurado y se marca. Después se mide del lado sano el punto más alto de Cupido hasta el punto más bajo, se mide y se transporta al lado comprometido. Y esto se hace con un equipo de fisura que se llama el compás de Castroviejo. Entonces, una vez medido,
hacemos incisiones que van del punto B hacia ambos lados de la columela, transfixiando, o sea, cortando piel, músculo y mucosa de manera perpendicular. Igual se hace en el otro extremo y después esos colgajos de piel son los que se entrecruzan. Por eso se llama que milar es una técnica de rotación, avance en la línea media de las porciones del labio. Siguiente. Esa es la cronología del tratamiento. La siguiente, ya hemos hablado de la queloplastía, ¿no? Siguiente. Siguiente, Diego. Lo que estamos hablando de milar. Siguiente. Uranoestafilorrafia o palatoplastía, es lo mismo. Palatoplastía o uranoestafilorrafia significa que operamos en un solo tiempo el paladar duro y el paladar blando. Porque también hay otras técnicas, se opera primero uno y después el otro. Siguiente. Nuestros objetivos y lo que necesitamos de una uranoestafilorrafia, que también ya lo hemos conversado, y esa es la siguiente. Es una imagen, la siguiente es una imagen de la fisura alveolar. Verán, miren cómo tiene la aproximación, como les digo, el ortodoncista aproxima los segmentos del maxilar superior para que de tal manera que cuando los cierre, la anterior, por favor. La anterior. Estoy en paladar, Diego. Esa. Para que vean cómo la ortodoncista alinea los segmentos de tal manera que yo pueda hacer una cirugía de paladar totalmente relajada, sin tensión, ¿lo ven? Y no hay problema de ningún tipo. Siguiente. Siguiente. El tratamiento yo lo pongo siempre como una necesidad dentro de las cirugías básicas. El tratamiento de la fisura alveolar, ahí va en la parte alveolar de un paciente fisurado unilateral. Siguiente. Al pacientito le tomamos una radiografía que se llama radiografía oclusal para ver la ausencia del tejido óseo. Siguiente. Y lo que hago es sacar el tejido esponjoso de la cresta ilíaca del mismo paciente para colocarlo en la fisura alveolar. Entonces saco con una cureta, saco la parte esponjosa. Regularmente es un espacio grande que se tiene que llenar y a los 6 años es aproximadamente 2 centímetros cúbicos de hueso para colocar ahí. Y estos fragmentos se alinean se van colocando, haciendo el piso de la fosa y ocupando toda la zona de la parte canina, ¿no? Ven, ahí está la colocación del injerto, siguiente, para tener como parte de nuestro esquema de paciente fisurado. Siguiente, por favor, vamos a ver lo que hablábamos de retrocesión de tercio medio de la cara. Esta señorita está trabajando ahorita en el Hospital Rebagliati, es ascensorista, estuvo muchos años metida en su casa por su carita, y ya ahora es ascensorista del Rebagliati en la parte de los ascensores de los médicos, y ahí está la retrocesión de tercio medio de la cara o perfil en plato, y está el posoperado de pocos días porque está todavía moradita su piel, después de haberle hecho una cirugía LEFOR 1, una cirugía de avance. Siguiente. Y cuando nosotros hacemos una cirugía ortognática, las cirugías ortognáticas, ¿qué son? Las cirugías que consisten en fracturar huesos de la cara para lograr su armonía. Podemos fracturar el maxilar superior, el maxilar inferior, podemos fracturar los malares, porque los malares aplanados le podemos poner de manera estética un poco más de pómulo, o el rasgo étnico
de una paciente de la sierra que se hace la nariz y se hace el estiramiento y todo, igual los pómulos van a ser prominentes por etnia, también le sacamos una porción del malar y se complementa igual. Eso hace la cirugía ortognática. Fractura para lograr armonía de los huesos de la cara. Entonces, en este caso, lo que se hace en un paciente fisurado como problema de una cirugía labial a tensión o palatina a tensión es la cirugía del EFOR1, la cirugía ortognática, 2 puntos LEFOR1, que también se coincide con la fractura del EFOR1 por un golpe, ¿no? Esa técnica del EFOR1 lo hacemos fracturando el maxilar superior y avanzándolo, pero la característica que tiene que tener es que tiene que tener contacto óseo los fracturados. O sea, los dos fragmentos fracturados maxilar superior tienen que tener contacto óseo porque si no, no hay callo. A veces la retusión es tan grande que yo lo avanzo, pero no tengo contacto óseo. Entonces, como no tengo contacto óseo, tengo que hacer otra técnica, como este paciente que lo ven, miren las fotos de imposible contacto óseo con esa separación. Eso se llama un pseudoprognatismo. Siguiente. Se hace una ortodoncia previa para tratar de movilizar los dientes hasta los dientes se movilizan buscando la mordida que nosotros aspiramos después de nuestra cirugía. Entonces ahí está la ortodoncia. A la izquierda está la ortodoncia sin hacer la cirugía y a la derecha está la ortodoncia con cirugía. Y el tratamiento es así: ortodoncia, cirugía, ortodoncia. Siguiente. Antes de hacer eso, tenemos una radiografía de perfil estricto para saber cuánto tenemos que avanzar. Siguiente. Y ahí ven todo lo que teníamos que avanzar en pre y post. Y aquí tenemos al mismo paciente que como no contactaba, porque tanto teníamos que avanzar, lo que hicimos fue poner hacerle una distracción osteogénica. En este caso de él se llama distracción osteogénica externa, que consiste en colocar ese aparato que es de titanio, que es carísimo, vale $3.800. Colocar ese aparato de titanio y él tiene los huesos fracturados. Tiene la LEFOR1 igual hecha, pero sostenida por esos fragmentos óseos hacia su cabeza y él hacia la zona parietal. Y él tiene una llave al cual todos los días lo gira medio milímetro en la mañana, 8 de la mañana, 8 de la noche, medio milímetro, y va milímetro por milímetro modificando su cara hasta que llegue a los centímetros que corresponde. Puede llegar a 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Y después de eso, espera unas semanas para que osifique y después se retire el aparato. Él quedó así y él es un aliado en nuestras campañas, porque hay muchos que le explicamos y no quieren hacerlo, y él es un aliado en nuestras campañas porque cuando queremos decir a un paciente cómo va a quedar, él viene, lo entusiasma, le dice, mira, yo lo pasé, tengo mis fotos, pero al final mira cómo estoy, ¿no? Y ese chico era un economista que estaba rezagado en una oficina haciendo de solamente trabajos de informática. Pero él después de eso pudo retomar lo que realmente era, ¿no? Y esa es nuestra misión, incorporarlo al paciente, a la sociedad, con el menor número de estigmas. Esto es, chicos, esta es la clase. Y si tienen una pregunta, me lo dicen. Y si no lo tienen ahora, me pueden escribir. El delegado tiene mi correo. Y pasamos a la segunda, ¿les parece? Doctora, ¿le puedo hacer una pequeña consultita? ¿Una pregunta? Sí, claro. Sí, doctora. Rey. Sí, Rey Pimentel. Lo que pasa es que me llama la atención que esperemos hasta los 3 meses, pero el bebé cómo succiona la leche, ¿no? Debería haber una presión Con negativa, pero lactancia como no hay la materna. abertura. No. Lo que pasa es que
a ver, hay otras tendencias en que operan al niño recién nacido y en las clínicas te dice, ay, tengo vergüenza, opéramelo ahorita, ¿no? Y la clínica Mayo tiene un 21% de segundas cirugías por operar al inicio. Y como si te preocupa a ti la parte funcional, es lactancia materna. El pecho de la mamá cierra, el pecho, cuando tú pones al bebé parado, el pecho cierra la fisura labial. Y él succiona porque ellos tienen el reflejo de succión y al ponerlo parado, al bebito prácticamente paradito, lo levantan al paladar y cae por gravedad iniciatora. Tiene que estar parado, tiene que estar la mama tapándole el espacio del labio. Y con eso se cansan de hacerlo. Entonces ya cuando lo ve la mamá cansadito, su leche la saca con pezonera, la pone en la puerta refrigeradora, la hace en un biberón de vidrio, la saca, lo pone en baño María y de ahí saca la leche con jeringa o con gotero y le da al bebé. Eso es. Y hay muchos bebés, también tengo un par de mamás que tienen pasión por eso y entrenan a las demás mamás que dicen, no puedo. La cito, entrénalo, míralo tú, y son grandiosas. Y sí se puede, y es lo hacen así. Hay otras pierden los papeles, no quieren, pasan a las fórmulas, pero yo le digo, pasas a la fórmula, usas un biberón, porque hay biberones para fisurados, verdaderos biberones para fisurados, con otra tecnología, con otra metodología para dar lactar. Pero, ojo, tú no le das de lactar, ya jamás va a tomar tu niño pecho, porque es la ley de menor esfuerzo, es un humano. Si ya le sale leche bastante cantidad con un biberón, ya no va a volver al pezón, aparte que ya se le va a ir la leche a la mamá, ¿no? Entonces, la mayoría hacen el gran esfuerzo y sí lo logran. Gracias, doctora. Ya, muy bien. Entonces estamos ¿me puedes pasar el primer slide y el segundo? Lo que vamos a hacer son las alteraciones del desarrollo maxilofacial para decirles pues que en la cara solamente tenemos una articulación muy importante que es la articulación temporomandibular y esta articulación puede hacer varios movimientos, ¿no? Está la laterodesviación izquierda, la apertura, que es la que debe ser la única y normal, la apertura. Está la laterodesviación derecha. Ahí tenemos, esa es mi mordida normal y es la que debo hacer, abre y cierre, pero tengo laterodesviación derecha, laterodesviación izquierda, tengo protrusión y también tengo mi retrusión, ¿no? Que ni debemos hacer ni protrusión ni retrusión, solamente para un examen y solamente tener nuestro movimiento de apertura y cierre. Siguiente. Entonces, tenemos, como les dije, la boca también es de los médicos y por lo tanto parte del examen funcional de la boca es evaluar la mordida. Entonces, ¿qué significa evaluar la mordida? Evaluar la mordida significa evaluar la oclusión. ¿Y cuál es mi oclusión normal? ¿Qué es oclusión? Lo que me hablaban del espacio entre el maxilar superior e inferior, que no existe. Cuando yo junto mi maxilar superior a mi maxilar inferior, cuando yo uno mi maxilar superior a mi maxilar inferior, mis incisivos superiores deben cubrir 2 milímetros de mis incisivos inferiores. Y cuando ocurre eso, así a simple vista, mirándote al espejo, si nosotros nos examinamos nuestras molares, vamos a ver que mirando mi segunda molar superior encaja, como le digo, ancla, como le digo, reposa sobre mi segunda molar inferior.
¿Por qué? Porque así está la armonía, la anatomía de las mismas muelas. Ahí ven, ¿ve? Es una oclusión normal. Entonces yo como hago el examen a mi paciente que viene, ay doctora, es que me siento que mi cara está fea, está torcida. Y aquí vienen golpe de 17 años cuando están saliendo del cole y van a la universidad. O viene la otra población, 50 más o menos, que ya vienen por dolor de la articulación temporomandibular, de haber masticado mal, ¿no? Tantos años. Entonces, ¿cómo hago el examen? Ya viendo el examen. Primero, para hacer este examen debes tener una silla que suba y que baje para que puedas nivelarte tus ojos con los ojos del paciente. Esto no se examina echado. Yo sentado y el paciente sentado con mis ojos al mismo nivel. Ojo, chicas, para las chicas que los hombres tienen la tendencia de abrir las piernas y si la doctora no es consciente, de pronto están tus piernas metidas dentro de las piernas del paciente. Entonces tiene que decir, junte las piernas y más bien una es la que tiene que separar porque es la que puede entrar, querer entrar y poder evaluar mejor, ¿no? Entonces primero le digo, cierre y muéstreme sus dientes. Ahí yo no hago nada. Y después le digo, ya muy bien, señor, voy a usar el bajalengua para ver sus muelas. Si no le hablas, cuando te digo bajalengua, ya abren para que vean la garganta. No, señor, vamos a ver bajalengua. Entonces, introducimos el bajalengua no como para ver garganta echado, sino parado. No como bajalengua para ver amígdalas, sino en la posición parada del bajalengua. Y me pego a carrillo. ¿Cuál es el carrillo? ¿Cuál es la carrillo anatómicamente? La mucosa que da detrás de la mejilla. Y entonces, una vez que tengo el bajalengua, le digo, señor, gire hacia la derecha o a la izquierda, según el carrillo donde estén, al lado contralateral de donde yo introduzca el bajalengua. Gire. Ay, me está diciendo, no, señor, usted está volteando muy fuerte. Yo aquí estoy con mi bajalengua esperando nada más. Si le duele, menos. Entonces yo ahí veo, ¿qué busco? Digo, canino, que lo voy a visualizar fácilmente porque es largo, ¿no es cierto? Canino en punta. Digo, canino, después viene primera molar, después viene segunda premolar, primera y segunda premolar, de ahí viene mi primera molar y de ahí viene mi segunda molar. Entonces, hago mi cuenta y agarro mi segunda molar. Veo mi segunda molar y tiene que reposar, encajar, descansar, y eso se llama oclusión normal. También Angle lo clasificó, la oclusión, y según Angle es un Angle 1. Entonces digo oclusión normal. Listo. Entonces ahí ven su oclusión normal y el otro la mala oclusión porque no encaja, ¿no? Solamente ahí como groseramente decir no encaja, ¿no es cierto? Donde dice mala oclusión no encaja. ¿Sí o no? Seguimos. La siguiente. Llego, la siguiente. Ya. Entonces es lo mismo. Si tenemos la segunda molar superior que reposa donde es clase 1. Muy bien, y miren, esa clase 1, miren el perfil armónico que te da. Un perfil armónico. El tercio superior, igual dimensión del tercio medio, y el tercio inferior, la misma dimensión. Es armónico. Nosotros evaluamos como ectoscópicamente. Divido con una línea imaginaria la mitad de la cara derecha con la mitad de la cara izquierda. ¿Por dónde? Por el nivel del implante del cabello, punto medio de la sutura frontonasal, columnela, el punto más bajo del arco de Cupido, y abajo, si me pierdo por algo, veo entre incisivo y incisivo, y bajo llego hasta el mentón. La mitad derecha igual que la mitad izquierda. Sí, así a simple vista, sí, me parece. Y ustedes vayan viendo todos los pacientes, regularmente no es una armonía total. Sin embargo, solamente se operan los que tienen problemas funcionales, ¿no? No, si no, no vamos a estar esperando que todos sean armónicos en su cara, ¿no? La clase 2, miren, tiene el mentón hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Alguien ve el mentón hacia atrás en el segundo cuadro? ¿Alguien lo ve? Sí, se ve, ¿O ya se fue? Ya. Entonces, ese mentón hacia atrás significa ¿qué? ¿Qué significa?
Si el mentón está hacia atrás, ¿qué significa luz? Ramos Cholán. ¿Qué significa luz? Si yo estuviera haciendo un examen de la oclusión, ¿cómo estaría esa relación? Luz no está, ¿no? Faltó. Ya. Brian Ramírez. Sí. Ramírez. Ya. ¿Cómo imaginas un mentón hacia atrás? ¿Cómo estaría esa relación segunda molar superior con segunda molar inferior? Si el mentón, sinónimo, mentón, ya, hablando más molar específico. inferior sería retraído, doctora. Es que no hemos hablado nunca de retraído. Trata de no incursionar en términos que no van. Retraído. No sé qué es retraído. No estarían, como usted mencionó, no, Ya, no pero habrá ¿cómo estaría la relación de la segunda molar superior con la inferior? Bueno, no tendrían armoniosidad, doctora. Ya, no había, o sea, no es una clase 1. Ya, perfecto. Pero ¿cómo estaría la molar inferior con respecto a la molar superior? ¿Hacia adelante la segunda molar inferior estaría hacia adelante o estaría hacia atrás? Hacia atrás, doctora. Hacia atrás. Y estando hacia atrás es una clase 2. Oclusión, se llama oclusión tipo 2 o se llama clase 2 solamente o se llama angle 2. Y la clase 3 es cuando la segunda molar inferior está por delante de la segunda molar superior y está en los casos de prognatismo. Siguiente. Doctora, Sí. una consulta. Sí, dime. Creo que Mariel quiere hablar, doctora. Bueno, díganme. No, doctor, lo que pasa es que usted me había llamado, solo que no podía prender mi audio como estoy del celular. No, por Yo eso estoy con el celular y lo tengo prendido. Ya, muy bien. Entonces voy a hacerte otra pregunta. ¿Listo? Entonces ahí está la clasificación Angle, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Siguiente. Doctora, una consulta. Soy Dime. Elías Ortega. Ahora sí quiero hacer la pregunta. Sí, Ortega. Sí. Sí, doctora, estas patologías Elías, donde ¿tú no estabas al principio o sí? Sí estaba, solamente que no me respondiste bien. Ya, Elías, dime. Sí, me preguntó sobre qué era el biólogo. Sí. Sí, doctora, una pregunta. Estas patologías de maloclusión, clase 1, clase 2, clase 3, con respecto, ¿todas son patológicas? ¿Todas? O sea, por ejemplo, si tenemos una maloclusión con respecto a la 1 y a la 2, a las premolares 1 y 2, tanto superiores como inferiores, perdón, a las perdón, No, a las son con las molares, ¿eh? No tienes que mirar la primera molar, la primera premolar, la segunda premolar, no. Tu oclusión, tu diagnóstico es mirando tu segunda molar. Ya, la Esa segunda. es tu operación, tu diagnóstico de mala oclusión, o sea, de oclusión tipo 1, normal, tipo 2 o tipo 3 es tu segunda molar. ¿Por qué te digo que no puede ser tu premolar? Porque puede ser que esté también para atrás, pero ¿qué tal si te han sacado la pieza, no la tienes, pero te creció normal el maxilar porque no fue una época que te implicó el crecimiento? Tu diagnóstico está con la segunda molar y punto. Lo demás ya es de los dentistas. Lo del médico es mi oclusión 1, 2 o 3, segunda molar superior en relación con la segunda molar inferior. Listo, se acabó, no hay más. Ya, doctora, gracias, está bien. Ya, y en la oclusión tipo 3 es que el maxilar superior está avanzado y entonces la segunda molar del maxilar inferior está hacia adelante. Ahora, pero no pueden dar, y el diagnóstico es un equivalente a decir, es prognatismo. Pero ustedes no pueden decir de frente porque ven un maxilar inferior adelantado que es un prognato. No pueden,
porque puede ser que ese paciente, cuando le evalúen, tiene su segunda molar superior, descansa, reposa, encaja con la segunda molar inferior. Pero oye, pero si yo lo veo con, claro, es que ese es otro diagnóstico, se llama mentonismo. O sea, solamente me creció el mentón, se llama mentonismo. Y entonces yo hago una cirugía para el mentonismo y otra cirugía para el prognatismo. Porque el mentonismo no tengo que hacer nada de dientes, nada, solamente tengo mucho mentón. Y entonces lo que hacemos los cirujanos de cabeza y cuello es seccionar el mentón y después de todos los estudios que le voy a mencionar que se hace, se coloca mini placas y la misma porción del maxilar inferior que se ha cortado se vuelve a colocar con mini placas de titanio con tornillos. Otras especialidades lo que hacen es fracturan, tallan, ¿no? Otras especialidades igual pero eso nosotros no lo hacemos. Fracturamos y después de los estudios que tenemos, tiene que quitarle 1.5 o 0.8 y tal, hacemos comprar esas mini placas de 0.8 de lo que le falta o de lo que le sobra y con eso fracturamos y lo recolocamos, ¿no? Este es un cuadro que diferencia que es una normo-oclusión de una mala-oclusión. La normo-oclusión, como ya les dije, engancha y hace una arcada normal, ¿no? Y en la mala-oclusión, como no pasa eso, hay una mordida abierta. Como el primer slide que han visto que las muelitas no coincidían, mordida abierta. O puede haber una mordida invertida, claro, ¿no? Si el maxilar está más prominente o está más para atrás, es invertida, porque lo normal es que el superior repose en el inferior y es invertida cuando no ocurre eso, ¿no? En una normo-oclusión que hay contacto íntimo de todas las piezas, la pieza tal sigue la otra, sigue la otra, sigue la otra. Y en la maloclusión puede haber apiñamiento dental. ¿Por qué hay apiñamiento dental? Porque puede haber más dientes supernumerarios, o puede haber poco espacio en el hueso, y entonces los dientes salen, pero salen para paladar, salen para la encía, o al revés, puede haber diastemas. ¿Qué son diastemas? Separaciones fuertes entre los dientes. Generalmente las diastemas son entre incisivo superior central e incisivo superior central. Es un espacio que tienen ahí entre diente y diente. Y si ustedes solamente, como la boca es de los médicos, también levantan con su hoja lengua, se van a ver que hay un frenillo que está separando estos dos incisivos y lo que solamente tenemos que hacer es una frenecectomía, cortar, pero no cortar así nomás, sino hacer una belle bonita para que no que corte un frenillo y que sea que lo cierran como tal y que lo hagan en un consultorio amarrando al bebé y cortándolo, no, o al niñito cortando, no, es una sedación en sala de operaciones, se hace una cirugía belle, una plastía, se sutura y con eso los dientes juntitos se unen. Todo hay que hacerlo, siempre hay que buscar la perfección, pero como no somos perfectas nos queremos aproximar todo a la perfección para que todo salga bonito, porque es un paciente, porque es tu cara, ¿no? Entonces, ¿en qué otra característica? La línea media dentaria y esqueletal conservadas. Les había dicho, si no se ubican con qué parámetro hacer en el maxilar inferior, ubiquen entre incisivo central e incisivo central inferior y trazan una línea hacia el mentón, es el punto medio que tiene el mentón como más metidito. Eso se refiere a que la línea dentaria tiene que ir conservada con la línea esqueletal. O sea, entre incisivo e incisivo, mi parte blanda que coincide es el punto más bajo del arco de Cupido. Esa es mi parte blanda y así debe ser. La normo-oclusión significa que hay 20 piezas temporales hasta los 3 años y 32 piezas permanentes en el adulto. Y una mala oclusión va a haber cuando hay agenesias, o sea, pacientitos que nacen sin un diente, sin un canino, generalmente son caninos o incisivos laterales, o dientes supernumerarios. Entonces ustedes ven que un pacientito tiene ese, tienen que mandarlo al dentista para que saquen o dejen espacio para ese diente que no ha salido para que baje su germen, ¿no? Esta normo-oclusión va a dar una simetría facial, la mala oclusión una simetría. Esta normo-oclusión va a dar una arcada ovoide, ¿no? Es como una U. Si hacen una U con su pulgar y su índice hacen una U, así es la arcada del maxilar inferior, ¿no? En cambio, en la mala oclusión puede ser triangular,
puede ponerse paladar profundo, etc. Muy bien, siguiente. Entonces, ¿yo qué hago cuando un paciente llega y me dice, ¿sabe qué? Mire, me duele la articulación acá, me suena un chasquido de parto, un crack, un cric, un tal. Y paciente 50 años y tal, o sea, disfunción de articulación temporomandibular. Inmediatamente hago todo mi examen, el extraoral, que significa, pues, ¿no? Ver si hay armonía en la cara, no mitad derecha con mitad izquierda, 3/3, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, y después me acerco y le veo la mordida, y por ahí yo digo, ajá, cojo un consejo. Si ustedes van a ser endocrinólogos, hagan su historia clínica dirigida a sus cuatro principales patologías. Si van a ser cardiólogos, una historia clínica dirigida. Yo entonces digo, cojo mi historia clínica dirigida de ATM y ahí tengo todo mi diagnóstico para llegar rápidamente a lo que yo pienso ya desde que llegó la paciente. Una buena historia clínica. Después, aquí también, y es época, chicos, de trabajar en equipo. Entonces, yo trabajo para esto con un equipo de odontólogos y dentro de ellos hay un odontólogo general que ha hecho un diplomado de fotografía dental, que existe eso, lo hace en una universidad privada, y con eso le mando al doctor, por favor, hágame un análisis fotográfico. Y que además, como es un odontólogo, eso que es un odontólogo, sí, mi odontólogo tiene otra especialidad, pero acá no interviene, puede hacerme un modelo dental. Entonces yo lo que pido, tengo que saber cómo se hace. Entonces, ¿qué es un modelo dental? Que el odontólogo en una cubeta me pone, primero prepara en un tazón de goma, abre un alginato, ¿no? Primero abre su alginato, abre su yeso muy barato que es blanco, un yeso París que es celeste, cualquiera, yo siempre le digo que me hagan yeso París, entonces lo abre, hace en un, coloca en su taza de goma el yeso y le echa agua de caño y le da la vuelta hasta que se transforma en una plastilina. Esa plastilina lo coloca en un aparatito que es metálico, que tiene la forma del maxilar superior, y le dice al paciente que abra bien la boca y que le va a colocar esa especie de plastilina en la arcada superior. Lo deja unos segundos hasta que él estime que esté ya endureciendo y lo retira. Cuando lo retira, ¿qué hace? Hace una imagen en espejo, ya no con el yeso, sino con el alginato. Entonces, eso lo voltea a otro equipo metálico, lo voltea, la imagen en espejo, ahí está el alginato y lo deja que seque. Eso se transforma en una imagen en yeso de los dientes superiores y de los dientes inferiores. Esos son los modelos dentales. Después le toma una mordida con una cera de mordida, le hace al paciente que muerda con la cera y con eso tiene la impresión de la mordida, y esa mordida lo coloca en los modelos dentales de tal manera que me envía los modelos dentales arcada superior e inferior, más la mordida que está en una cera rosada, en una cajita. Entonces yo lo saco y veo realmente cómo es la mordida, no como yo lo encaje, sino como realmente es. ¿Para qué? Para mostrarle al paciente cómo está su mordida, porque vienen generalmente apurados, ya la otra semana opéreme, no. El primero es ortodoncia, después cirugía y después es ortodoncia. Si el paciente se va, no moriré, pero es ortodoncia, cirugía, ortodoncia, y con eso le explico, mire, si ahorita lo opero, quedaría así, y esta inestabilidad dental haría que de nuevo lo que operamos de nuevo se coloque en la mala mordida, porque hace muchos años de su vida que está así. Y de ahí le hago el estudio fotográfico, que consiste en fotos intraorales, extraorales,
y de ahí le pido su estudio radiológico. Veamos la fotografía intraorales y extraorales. Siguiente. ¿Podemos ver las fotografías, Diego? Intraorales y extraorales. Siguiente. Ahí está. Fotografías intraorales. Y como todo lo que uno pide tiene que saber analizar y tiene que saber cómo lo hace, yo he estado con él para aprender y también me compré algunas cosas de él para aprender. Entonces, ¿qué hace él? Aparte de tener una buena cámara, ¿no? Este no es un celular, una buena cámara. Este intraoral, la grande de la izquierda, tiene un abreboca. Y con el abreboca, la buena fotografía intraoral tiene que ver los frenillos. Ahí están viendo ustedes el frenillo superior. Se tiene que ver bien el superior, si no, no tengo huella. Y ahí, ese es un intraoral en boca cerrada, buscando su oclusión. Y el otro le pone un espejo grande, que es tiene varios tamaños, y le pone un espejo en la lengua, le hace abrir bien la boca y le toma foto a la lengua y ahí va a salir en ese espejo el maxilar superior. Hace al revés y le pone el paladar y ahí sale la lengua con los otros, son intraorales. Siguiente. Esas son las fotos que él me manda. Después, estudio radiográfico. Primero una radiografía de perfil estricto facial. Siguiente. Siguiente estudio, una radiografía panorámica. Esta radiografía panorámica, ustedes saben que el maxilar superior tiene una forma como una U, ¿no? Pero en esta radiografía panorámica te pone el maxilar superior e inferior como una cosa plana, por eso es panorámica. ¿Y qué voy a ver ahí? Voy a ver el cóndilo, cómo está en su articulación. Después, ¿qué veo? Si es que previo a todo esto, tiene, por ejemplo, tiene terceras molares, lo que le llaman mola del juicio, terceras molares incluidas, o sea, terceras molares metidas dentro del hueso, que antes de hacer cualquier tratamiento lo tendrían que hacer. Se puede ver también reabsorciones óseas, se puede ver dientes que puedan ser supernumerarios o ausencia, para que empiece a hacer la ortodoncia. Entonces, yo sé lo básico de lo que le va a hacer la ortodoncista. Cuando llega mi paciente yo le explico. Y después yo continúo en reuniones con la ortodoncista para decir, mira, me parece, sí, ya ella cuando llega a tratarse por ella, ya pide otro estudio para hacer el tratamiento de los dientes. Pero el mío, como médico, perfil estricto, segundo panorámica. Siguiente. Sí, el otro estudio importante es la cefalometría computarizada, que es lo que le decía, ¿no? Yo fracturo y avanzo tanto según me salga la cefalometría. Ahí está ese estudio de la cefalometría que consiste en hacer un estudio radiográfico de perfiles estrictos más el análisis de ellos. Miren cómo será de que no tenemos ningún dato de nuestras publicaciones, que nosotros hacemos la cefalometría basada en McNamara. Y McNamara es un estudio de pacientes mexicanos y es el perfil del peruano que más se asemeja a nosotros, es el perfil mexicano. Como no tenemos un estudio de eso, que se pudo, a ver, bueno, ya, ahí está la posta para ustedes. Pero, ¿no? Como no tenemos, estamos con la base de McNamara, que es el perfil mexicano, ¿no? Y ahí nos va a decir, miren la posición de las segundas molares, y ahí están unos números que es lo que tenemos que retruir, ¿no? Porque este es un prognato, tiene la segunda molar hacia adelante, es una oclusión clase 3, ¿no? Siguiente. Siguiente. Diego, ya. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, esas son solamente las medidas, seguimos. Seguimos, Diego.
Y también pedimos una TAC con reconstrucción 3D. Es una tomografía, y después de la tomografía hacemos una reconstrucción 3D, y si queremos ver específicamente algo, podemos decirle al tecnólogo radiólogo que solamente nos dé pues el tercio medio, que nos soque solamente el tercio medio para verlo por atrás, por delante de 360 grados, que nos saque solamente el maxilar inferior para ver bien nuestras cirugías, proyectarlas, etcétera, ¿no? Este es un TEN de macizo orofacial con reconstrucción 3D. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ortodoncia, cirugía, ortodoncia. Y decirle claramente que siendo 17 años o 50 o los años que sea, la ortodoncia va a durar aproximadamente 1 año o un poco más. Siguiente. Y después de la cirugía tienen que hacer otra ortodoncia. Siguiente. Entonces está el plan de tratamiento de la ortodoncia. Siguiente. Siguiente. Y entonces ya habíamos hablado un poco de la distracción mandibular, que consiste en fracturar, ¿no? Y avanzar. Ahí lo tienen para que lo lean con un poco más de detenimiento. Seguimos. Y vamos a tocar ahora una de las alteraciones, un ejemplo de las alteraciones de las maloclusiones. Una es la retrognatia. Siguiente. Esa tiene una... ¿Cuál es la etiología? Nosotros podemos catalogar a esta niñita desde el punto de vista prequirúrgico, es lo que le llaman la dientudita, ¿no? Como que tiene más maxilar superior, la dientudita. ¿Y cuál es la etiología? Hereditaria, o puede ser traumática, o puede ser hábitos como el de succión del dedo, ¿no? Y da la apariencia de pues que tu maxilar superior como que está más adelantado, pero no es así, es la retrusión del maxilar inferior. Siguiente. Hábitos nocivos, niñas respiradoras orales, ¿no? Cuando ven que la almohadita de la niña está con saliva, quiere decir que es una respiradora oral, y tienen que llevar el otorrino para descartar adenoides, ¿no? Y poder evitar un mal crecimiento. Cuando la niña o el niño no cierra la boca durante el sueño, que regularmente son 8 horas mínimo, 8 horas, significa que el paladar crece arriba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cara armónica y no tenemos un problema de este tipo, porque la lengua es la que hace la distancia para el crecimiento del maxilar. Si la chiquita es respiradora oral, va a ser ella un síndrome que se llama síndrome de cara larga. Papá cara redonda, mamá cara redonda y la niña cara larga. Le dice, no se parece a nadie. Y es porque ha sido respirador oral, maxilar, el paladar ha crecido hacia arriba nomás, porque no ha tenido la lengua que haga sus movimientos normales. Siguiente. Y haga el crecimiento normal del paladar. Siguiente. Ahí están las características, ¿no? Que parece como le decía, un maxilar superior sobreproyectado, los labios no se pueden juntar, malposición de dientes, mandíbula parece para atrás, mentón arrugado, contraído, ¿no? Y no es eso, sino una maloclusión tipo 2 con ahí están las muelitas como les estoy diciendo. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico puede ser un avance mandibular, con mentoplastia de Amann, o puede ser una distracción osteogénica. Siguiente. La micrognatia, por ejemplo. Siguiente. Y lo vamos a ver en el síndrome de Pierre-Robin, que es una triada, que es una micrognatia congénita, una glossoptosis y obstrucción de vía respiratoria. Glossoptosis significa que la lengua se tira atrás, se cae, y puede ser un problema obstructivo respiratorio, puede ser apneas prolongadas y llegar inclusive hasta la muerte, ¿no? Entonces eso es porque el bebito que nace tiene una micrognatia congénita, la lengua no tiene
no tiene una posición normal porque tiene el maxilar más atrás. Siguiente. Miren, 1.7 a 11% de mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños para evitar que haya un problema de muerte por esto? Lo que hacemos es una distracción mandibular. Vamos a ver cómo es el uso del distractor. Este distractor tiene que ser un distractor bilateral para que el crecimiento sea tridimensional y se pueda lograr la oclusión normal. La siguiente. Entonces, esto consiste, siguiente, en hacer una corticotomía. ¿En qué consiste la corticotomía? En principio, paciente, anestesia general, intubación nasal para tener la boca libre y hacer una corticotomía como lo que tienen en la foto 2, digamos, ¿no? Empezando a la izquierda, foto 2. ¿Qué hacemos? Un corte en vestíbulo inferior. El vestíbulo inferior es la parte de la encía del maxilar inferior. Y hago una corticotomía, córtico de cortical. Entonces corto como un sándwich la cortical externa. Que tengo que tener cuidado ahí de pasar mi sierra oscilante reciprocante de manera rápida para que no caliente la zona, porque al calentarlo puedo lesionar el nervio dentario, puedo lesionar el paquete vascular también. O sea, hago una corticotomía de tal manera que he fracturado el maxilar en dos, el otro lado contralateral hago otra corticotomía. Entonces he fracturado el maxilar en 3 partes y me permite su total desplazamiento para avanzarlo. Después de eso voy a colocar pines paralelos. Pines, o sea, son como unos tornillos guiadores que deben estar paralelos. No puede estar un pin como inclinado a la derecha y otro a la izquierda, no, pin paralelos. Y después vamos a fijar el distractor de manera externa. Siguiente. Esos pines van a estar entre las dos porciones fracturadas y van a estar unidas por este distractor externo, y este distractor externo va a tener un guiador por donde yo puedo moverlo. Entonces, eso está como un sándwich, está fracturado, pero tiene contacto, está como un sándwich, ¿no? Como un sándwich en una porción de hueso contactada con la otra. Entonces yo, mejor dicho, el padre o la madre va a avanzar esto, va a mover medio centímetro en la mañana, medio centímetro en la tarde, el lado derecho y el lado izquierdo. Y la recomendación es que una vez por semana venga el paciente a control para chequear que está avanzado de la misma manera para que crezca de manera normal, ¿no? Entonces, generalmente está hasta que nosotros lleguemos a lo que habíamos visto por la cefalometría. Le falta 4.5, entonces ya estamos en tal semana. Dice 4.5, ya medio milímetro en tal, yo lo proyecto tal día, tal, y se le hace un esquema al familiar, un Excel donde diga día tal, uno, y ahí ponga check, y mándeme la foto que lo hizo, para que si no la cara se malogra, ¿no? Entonces, y después de eso, una vez que ya avanzó, tengo que esperar que forme el callo óseo. ¿Cuándo se forma el callo óseo? En 28 días. 28 días son 4 semanas, y para que esté un mejor callo lo tenemos el aparato todavía 6 semanas. Siguiente. 4 a 6 semanas. Entonces con eso ya tenemos el tratamiento. El prognatismo, como les dije, tenemos una siguiente oclusión tipo 3, angle 3, una mala oclusión tipo 3 o oclusión calácea 3, siguiente, o oclusión angle 3. Entonces, esta es la etiología, léalo con calma, puede ser paciente quemado de cuello, puede ser paciente de su etiología de tendencia hereditaria, puede ser una fractura mal resuelta. Siguiente. Siguiente, Diego. Y entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Primero tu evaluación clínica, con lo que, como ya les dije, después voy a ver clínicamente que es una clase 3, después voy a hacerle estudio radiológico,
los extraorales, que son el perfil derecho, perfil izquierdo también, perdón, los extraorales no les dije antes, es una foto de frente, cara sin ningún, o sea, sin ningún movimiento, nada así, sin ningún movimiento, una de frente sonriendo, después viene una lateral derecha, una lateral izquierda, un oblicuo derecho, un oblicuo izquierdo. Y de ahí tenemos las intraorales que ya lo hemos visto. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la cirugía que hacemos? O hacemos una cirugía de Obergese, que es la misma que hemos hablado antes, que es una fractura, como está acá, sagital, ¿no? De la rama, entrando por vestíbulo. Es una osteotomía sagital, como habíamos visto en la anterior. Hacemos esa misma cirugía que hicimos para avanzar, la podemos hacer para retroceder. ¿Cuándo lo elijo? Cuando yo quiero, y si es automáticamente que lo haga, cuando yo tengo un prognatismo, pero con una laterodesviación. O sea, puedo ser prognato, o sea, adelante y aparte tenerlo laterodesviado al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, si lo tengo laterodesviado al lado derecho o al lado izquierdo, necesito una osteotomía sagital porque el avance de la solución no es bilateral, no es simétrica, sino es diferente entre uno y otro lado. Y no le pongo distractor, sino ahí sencillamente le entornillo, le pongo tornillos y ahí lo pongo. Uno lo avanzo más, otro lo avanzo menos, porque voy a tener mi oclusión. Mi ortodoncista me da una guía oclusal también para el momento de la cirugía, que se lo coloco y con eso, y me lo da en acrílico liviano para que yo lo enganche con los dientes de arriba y yo muevo el maxilar inferior y le busco la buena mordida. Y ahí le coloco los tornillos transfixiantes de las dos tablas fracturadas. Y ahí termina mi cirugía, mi osteotomía sagital bilateral o técnica de Obergese, cuando tengo un lado diferente de prognatismo del otro. Y cuando generalmente es así, tengo solamente un prognatismo que es igual derecho que izquierdo, yo hago una cirugía más sencilla, que es la cirugía de toma, que consiste en una osteotomía oblicua ascendente del maxilar inferior. Entro por el ángulo del maxilar inferior, es un abordaje externo de 3 centímetros, toco el ángulo del maxilar inferior, 1 centímetro para adelante, 2 centímetros para atrás, hago una incisión de piel, de tejido celular, y de ahí respeto mi arteria y mi vena facial y mi rama del nervio facial. Divulsiono el macetero, y una vez que tengo divulsionado el macetero, voy hasta decolo toda la rama ascendente, y cuando veo la escotadura simoidea de la rama ascendente, entro con mi sierra oscilante reciprocante y fracturo en un solo bloque todo el maxilar, toda la rama ascendente del maxilar inferior. Lo fracturo y repito la misma operación en el otro lado. Ya tengo el maxilar inferior dividido en 3 partes. En uno va a estar el cóndilo con parte de la rama ascendente. El otro está toda la porción central del maxilar y el otro igual. Y lo que hago es cabalgo esta fractura pequeña encima, la cabalgo, la pongo encima, le pongo un tornillo en donde se cabalga y antes del tornillo evidentemente pongo mi guía oclusal que está en acrílico, le hago la mordida y ahí donde me va bien la mordida, ahí le coloco un tornillo entre las dos porciones inferiores y ahí se acabó la cirugía. Es una cirugía más rápida que un Obergese, que hay que estar viendo de echarle agüita para que no vaya a comprometer los nervios, ¿no? En la de toma es solamente un solo bloque de la sierra y ya está. Es más rápida, pero solamente indicada si es que tiene un prognatismo puro. Pues si está lateralizado por algún solo, ese es el camino al fracaso, porque le hago una mordida para atrás, pero también irregular. Siguiente, asimétrica. Siguiente. Entonces, esos son los resultados de la paciente prognata, sus evaluaciones de ortodoncia y la oclusión también. Siguiente.
Bueno, chicos, eso es todo lo que les quería presentar. Y estamos quedando para la tercera clase ahora. Si alguien tiene una pregunta, me lo dice ahora o me lo manda por correo, como ustedes prefieran. Si no hacen ninguna pregunta, nos estaríamos viendo más tarde, ¿no, Diego? 6:30, ¿quedamos? Sí, doctora. ¿Diego? Sí, doctora. ¿Sí me escucha? Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces 6:30 nos conectamos, ¿ya? Igual te paso a la clase y me invitas, ¿ya? Ya está bien, doctora. Ya.